Después de que mi esposo muriera ahogado accidentalmente, al organizar sus pertenencias encontré una fotocopia de un título de propiedad metido en una revista. Al entrar en esa casa, me quedé petrificada. El lugar estaba decorado de manera cálida y romántica, con muebles caros, alfombras hermosas, y una lámpara de cristal que aún brillaba. Comparado con nuestra casa vieja y deteriorada, era un mundo completamente diferente. En la pared, colgaba una foto de él con su primer amor y sus gemelos. En el escritorio había una carta: Luna, desde que te enfermaste y falleciste, he sufrido cada día. Ahora nuestros hijos ya han crecido y no tengo más preocupaciones. En nuestra próxima vida, también debemos estar juntos. Salí tambaleando de la habitación, tan furiosa que quería desenterrar su tumba. En ese momento, vomité sangre y caí al suelo. Al abrir los ojos de nuevo, me encontré en el 10º año de mi matrimonio con Diego. Capítulo 1. Cuando la policía me notificó sobre la muerte de mi esposo Diego, yo estaba trabajando horas extra en la oficina. Estaba irritada. Al escuchar la noticia, lo primero que pensé fue que era una estafa. El policía me dio su número de identificación, explicando que unos pescadores habían encontrado el cadáver y que habían encontrado su identificación. Me pidió que fuera al lugar a ayudar con la investigación. Dudosa, colgué el teléfono y conduje al embalse, sin dejar de intentar llamar a Diego, pero su teléfono estaba apagado. Después de 40 minutos, llegué al lugar indicado y vi al hombre, rígido, tendido en la orilla del río. Llevaba la camisa blanca y los pantalones negros que usaba con frecuencia, pero ahora estaban sucios y le faltaban los zapatos. Al darme cuenta de que era Diego, me quedé paralizada. Tras la inspección del lugar, la autopsia y el análisis de las cámaras cercanas, se descartó la posibilidad de homicidio. El forense detectó alcohol en su cuerpo y concluyó que se trató de un ahogamiento accidental por ebriedad. Cuando los niños se enteraron de la noticia, viajaron de inmediato desde el extranjero. Yo, debido a mi dolor, sufrí varios desmayos por presión arterial alta y fui ingresada en la UCI. Mis hijos organizaron el funeral de Diego y, cuando salí del hospital, ya lo habían enterrado. Fue solo cuando me llevaron al cementerio que me sorprendió ver que lo habían enterrado junto a Luna, su exesposa, a pesar de que ya llevaban más de 20 años divorciados. Miré a mis hijos, confundida. Mi hija Sofía, con calma, dijo: fue lo que papá quiso. Luego sacó un documento de su bolso y me lo entregó: este es el testamento de papá. El abogado nos lo dio cuando regresamos del extranjero. Léelo. Lo tomé con las manos temblorosas y efectivamente, como Sofía dijo, era su testamento. Sofía continuó: en la última página está la distribución de los bienes. Los beneficiarios de todos los seguros de papá somos mi hermano y yo, así como su fondo y acciones. Esa parte es su patrimonio personal, adquirido antes de casarse contigo, y está destinado a nosotros. En cuanto a la casa vieja. Sofía hizo una pausa y luego dijo: papá dejó el 50% de su propiedad para ti, pero la otra mitad tienes que comprárnosla al precio del mercado. Claro que también puedes vender la casa y repartir el dinero con nosotros. Alejandro, que había estado en silencio, me miró con culpa y dijo: mamá, Sofía y yo ya conseguimos la Green Card, así que después de resolver esto, no volveremos al país. Cuídate de ahora en adelante. Miré a mis hijos, que había criado durante 20 años, con incredulidad. Las lágrimas brotaron de mis ojos y mi voz se quebró: ¿cómo pudisteis hacerme esto? Capítulo 2. Regresé a casa tambaleándome. Esta casa vieja fue comprada con el dinero de mi dote, en el 2º año de mi matrimonio con Diego. Es pequeña, y en ella vivimos 5 personas, incluyendo a Dolores. Durante estos años, para poder enviar a Alejandro y Sofía a estudiar al extranjero y para tratar a Dolores, me he estado privando de todo, siempre esperando que las cosas mejoraran. Pero al final, me di cuenta de que solo era una herramienta que ellos usaban. Estaba recogiendo las pertenencias de Diego, preparándome para tirarlas. Mientras limpiaba el armario, encontré una fotocopia amarillenta del título de propiedad entre unas revistas. La propiedad estaba a nombre de Diego. Seguí la dirección y al entrar a la casa, me quedé completamente sorprendida. Era claramente el nido de amor de Diego y Luna. En las paredes había muchas fotos de ellos con sus hijos, la decoración era romántica y cálida, muebles caros,
alfombras lujosas, y la lámpara de cristal polvorienta aún brillaba. Comparado con nuestra casa vieja, la diferencia era abismal. El dormitorio principal era espacioso, con un vestidor, un tocador, una cama de 3 metros y una ventana brillante. La ropa en el vestidor parecía costosa. Al lado estaba la oficina de Diego, las paredes llenas de recuerdos felices de la familia. Esos eran los lugares que yo anhelaba, pero no me atreví a gastar dinero en ellos. Me desplomé en la silla frente al escritorio. Sobre la mesa había una nota que decía: Luna, desde que te enfermaste y falleciste, he estado sufriendo cada día. Ahora que nuestros hijos ya son adultos, ya no tengo ataduras. En nuestra próxima vida, también estaremos juntos. Frenética, rasgué el papel. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, pero al final me levanté tambaleándome. En ese momento, solo quería desenterrar la tumba de Diego. En medio de la rabia, escupí sangre, y todo se oscureció antes de desplomarme hacia atrás. Cuando volví en mí, me encontré sentada en una mesa llena de comida y bebidas, rodeada de un ambiente muy animado. Tras unos segundos, recordé que era la fiesta de agradecimiento por el fin de los exámenes de medio curso de Alejandro y Sofía. Ambos habían sido aceptados en las mejores escuelas secundarias de la ciudad, con matrícula gratuita y una beca de 6.000 yuanes cada uno. En ese momento, Diego estaba brindando con los familiares y amigos, recibiendo elogios por haber criado a tan buenos hijos. Luna, sentada al lado de Dolores, los miraba con una sonrisa de orgullo. Levanté la copa de vino y la vacié de un trago. El líquido amargo y frío pasó por mi garganta, dejándome claro que esto no era un sueño. En ese momento, escuché una voz ácida: Isabela, realmente eres afortunada. Con la reputación que tenías, nadie esperaba que pudieras casarte con un hombre tan bueno. Qué suerte has tenido, y encima te tocó una pareja tan perfecta como ellos. Miré hacia donde provenía la voz. Era Carmen, una colega de Diego que había sido 2 años más joven que él en la universidad. Carmen y Diego eran profesores en la misma universidad, ambos en el área de filosofía. Hablaba muy alto, y muchas personas la oyeron. Luna levantó una ceja y sonrió, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Carmen chasqueó la lengua: ¿cómo puedes ser tan afortunada? Escuché que hace 10 años, tu papá ni con una casa pudo casarte, y mira, el hermano mayor, con tantas mujeres persiguiéndolo, decidió elegirte a ti. Miré su expresión torcida por los celos, y me pareció tanto cómica como lamentable. Sabía que ella había estado enamorada de Diego durante años, pero Luna se le adelantó, y cuando lo supo, Luna ya estaba embarazada de 2 meses. Desde entonces, se distanciaron. Más tarde, Carmen se casó, pero poco después Luna y Diego se divorciaron y ella dejó a su familia para irse al extranjero. Carmen siempre había estado resentida por no haberse casado con Diego, por eso solía atacarme y sacar a la luz viejas heridas. Antes, me sentía insegura por todo lo que había pasado y siempre aguantaba. En mi vida pasada, también me había dicho esas cosas, y las soporté. Pero ahora ya no quería callar más. Golpeé la mesa con la mano y grité: sí, soy afortunada. ¿Tienes celos de que me casara con Diego? ¿Por qué no te lo dejo a ti, para que puedas cumplir tu sueño de tantos años de enamorarte de él, y así dejas de decir que no lo merezco? Carmen palideció de inmediato, mirando a su marido con nerviosismo. Isabela, estás loca. ¿Qué estás diciendo? Respondí con una sonrisa fría: ¿loca? ¿No ves los mensajes ambiguos que le mandabas a Diego, y cómo lo mirabas? ¿Crees que soy tonta? Cada vez que hablas del pasado, solo lo haces para que me sienta mal. Sí, perdí mi útero, pero aún así fue Diego quien insistió en casarse conmigo. Si no te gusta, ve a hablar con él, añadí, mientras todos me miraban en silencio. El marido de Carmen miraba a su esposa con una expresión sombría. Diego me fulminó con la mirada y luego se acercó a mí, agarrándome del brazo con fuerza. Isabela, basta. ¿Qué estás haciendo aquí, trayendo a colación todo esto delante de todos? Le miré con furia en los ojos. ¿Qué pasa, Diego? ¿Te molesta que saque todo esto a la luz? Siempre he callado por ti, por tu familia, ¿y ahora me pides que guarde silencio? ¿Acaso no tienes vergüenza? Al ver que la situación se estaba caldeando,
algunos amigos intentaron intervenir y calmar las aguas. Después de unos minutos, la atmósfera volvió a la normalidad. Me senté de nuevo, observando todo con indiferencia. Levanté la copa de vino y la bebí de un solo trago, sintiendo como el líquido frío recorría mi garganta. Ya no pensaba en la fiesta, mi mente estaba centrada en cómo escapar de esta familia y de Diego. Aunque sabía que me había engañado toda la vida, también entendía que ahora era el momento de vengarme. La fiesta terminó y la gente empezó a irse. Al final, solo quedamos Diego, su familia y yo en el salón. Dolores, mi suegra, me miró con desdén y me gritó: Isabela, qué vergüenza. No tienes dignidad. Siempre has sido una mujer de mala reputación, y encima no puedes tener hijos. ¿Cómo crees que mereces a Diego? Mamá. Diego la interrumpió bruscamente. Te he dicho que no hables de esas cosas. ¿Por qué sigues sacándolas a la luz? La miré con frialdad, recordando cómo en mi vida pasada fui la que la cuidó durante su enfermedad, mientras que en esta aún estaba sana. Sonreí sarcásticamente y le dije: si no fuera por mi problema de salud, ¿quién crees que se habría fijado en Diego? ¿Crees que tu hijo es tan increíble? Sus credenciales como profesor las consiguió gracias a mi padre, si no fuera por eso, seguiría siendo un simple conferencista. El aire se volvió tenso. Dolores se estremeció, sorprendida por mis palabras. Diego, furioso, explotó: ¿qué te pasa hoy? ¿Por unas palabras de Carmen estás haciendo tanto escándalo? No puedo creerlo. Sofía, mi hija, también gritó con rabia: hoy es la fiesta de graduación de Alejandro y yo, ¿por qué tienes que hablar de esas cosas? ¿Cómo voy a mirar a mis compañeros a la cara después de esto? Respiré hondo, conteniendo mi furia. Sí, claro, he perdido la cabeza, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? Miré a Sofía y continué: ¿qué te importa a ti cómo te vea la gente? Yo aún no te he dicho nada sobre lo fea que eres, ni cómo me haces quedar mal frente a mis colegas. Sofía, que no era especialmente bonita, se quedó en shock. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, sin decir una palabra, corrió fuera del salón llorando. Ya no tenía ganas de seguir discutiendo con ellos, así que tomé mi bolso y me levanté para irme. Capítulo 3. El salón de la fiesta se llenó de un aire incómodo y tenso. La gente me miraba con expresiones complejas. Luna, que antes se había quedado observando en silencio, se levantó y se acercó a Diego, sonriéndome con provocación. Isabela, no hace falta que presumas de tus viejos problemas. Nadie te los ha sacado a la luz, pero tampoco es necesario que los pongas sobre la mesa. Ahora eres la esposa de Diego, y mencionar todo esto solo lo hace quedar mal a él y a los niños. Miré a Alejandro y Sofía. Alejandro tenía los puños apretados y los ojos enrojecidos. Sofía parecía a punto de llorar, y me miraba con desprecio. Recordé cómo ellos, en el cementerio, me habían presionado para vender la casa y repartir el dinero. Me reí fríamente. ¿Y qué? No son mis hijos, no tengo por qué sentirme obligada por ellos. Cuando su madre muera, entonces hablaremos de esto. Luna, sin saber cómo contestarme, miró a Diego con ojos suplicantes. Diego me miró furioso, pero con una mirada llena de maldad. Volvió a sujetarme del brazo con fuerza, casi como si quisiera romperme el hueso. Isabela, basta. No puedes hacer esto aquí, frente a todos. Lo que sea que tengas que decir, dímelo en casa, dijo, gruñendo entre dientes. Lo miré fijamente, llena de odio. Mis amigos rápidamente intervinieron para calmar la situación. En poco tiempo, el ruido volvió a llenar el salón. Me senté de nuevo, observando todo con indiferencia. Levanté otra copa de vino y la vacié rápidamente. Sabía que lo mejor en este momento era divorciarme de Diego y alejarme de esta familia. Pero como me habían engañado toda mi vida, ahora era el momento de vengarme. La fiesta terminó y la gente empezó a irse. Al final, solo quedamos Diego, su familia y yo. Dolores comenzó a gritarme: Isabela, tú eres la que no tiene vergüenza, pero ¿y nosotros? ¿Cómo crees que Diego puede tener una mujer como tú? Tu mala reputación y el hecho de que no puedas tener hijos, ¿cómo puedes creer que eres digna de él? Mamá. Diego la interrumpió,
furioso. Te he dicho que no hables más de eso. ¿Por qué sigues mencionando el pasado? Miré a Dolores con desdén, recordando que en mi vida pasada fui yo quien la cuidó mientras estaba enferma. Ahora ella estaba sana, y yo ya no tenía por qué soportar sus abusos. Sonreí con amargura. Si no fuera porque perdí mi útero, ¿quién crees que se habría fijado en Diego? Y si no fuera por mi padre, ni siquiera habría conseguido ese puesto como profesor. El aire se volvió pesado, y Dolores tembló de rabia. Diego, furioso, explotó, ¿te has vuelto loca? ¿Por unas palabras de Carmen estás haciendo tanto escándalo? Sofía también gritó, visiblemente alterada. Hoy es nuestra fiesta de graduación. ¿Por qué tienes que hablar de estas cosas? ¿Cómo voy a mirar a mis amigos a la cara después de esto? Respiré profundamente, tratando de calmarme. Sí, claro, me volví loca. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? Miré a Sofía de nuevo, no me importa cómo te miren. Yo aún no te he dicho lo fea que eres ni lo mal que me haces quedar frente a mis compañeros. Sofía se quedó en silencio, asustada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, sin decir nada más, salió corriendo del salón llorando. Ya no quería seguir con esta gente, así que tomé mi bolso y me levanté para irme. Capítulo 4. Fuera del hotel, ya estaba completamente oscuro. Aunque el viento de la noche veraniega era fresco, al soplar sobre mi rostro se sentía pegajoso. Caminaba pateando piedras, con los pensamientos desordenados. Recordando lo que había pasado, me sentí muy mal. Durante mi último año de universidad, una noche de turno nocturno, alguien me arrastró a un callejón. En ese entonces la seguridad no era buena y no había cámaras de vigilancia. La persona me tapó la boca y la nariz, luché con todas mis fuerzas y logré derribarlo. En su rabia me golpeó el abdomen. Mis padres me buscaron toda la noche. Cuando el doctor les dijo que para salvarme era necesario extirparme el útero, mi madre se desmayó y mi padre envejeció de golpe. El hombre fue sentenciado a 10 años, pero la herida nunca desapareció. Tuve que recibir un año de terapia psicológica para salir del trauma. Desde entonces me volví insegura, sensible, y no me atreví a tener una relación, sentía que no merecía a nadie. Hasta que conocí a Diego, él iluminó mi vida oscura. Pensé que era mi salvación, mi faro, por eso me entregué completamente en el matrimonio. Aunque Dolores era cruel y los hijos adoptivos se oponían a mí, aún así valoraba esta relación. Pero no me imaginaba que él era un demonio escondido tras la luz, un cómplice que me arrastraba al infierno. Me hundió en la desesperación, y toda la belleza del pasado se convirtió en cuchillos que me atravesaban. A la mañana siguiente, Dolores trajo el desayuno y le dio órdenes a Diego. Ve a llamar a Alejandro y Sofía para que desayunen, luego los llevaré a la montaña para soltar unos animales. Diego fue a golpear las puertas de Alejandro y Sofía. Dolores sacó el desayuno y les dio a todos, excepto a mí. No me importó, fui a mi habitación, tomé mi identificación, mi certificado de matrimonio y el registro de la casa, y me dirigí a la oficina de bienes raíces. En efecto, Diego tenía una propiedad de 230 metros cuadrados a su nombre, registrada hace 3 años cuando Luna regresó al país. Ya había pagado la hipoteca. Mientras iba de camino a la empresa, me preguntaba, Diego siempre fue tan meticuloso, ¿cómo podría haber dejado un riesgo con la propiedad? En mi vida anterior solo vi una fotocopia del título de propiedad, y él había puesto a sus hijos como beneficiarios de su seguro. ¿Cómo podía conformarse con que yo tomara la mitad de esa casa tan valiosa? Justo después de la reunión de rutina, sonó el teléfono de la oficina. Puse el altavoz y escuché los gritos de Alejandro, mamá, mamá, ven rápido, abuela fue mordida por una serpiente. No puedo moverla, estamos en la ladera sur de la montaña. Papá no responde, mamá, tengo miedo, hay serpientes por todas partes. Ven a salvarme. Los gritos de Alejandro resonaban. Mamá, ¿me oyes? ¿Puedes venir ya? Instintivamente, iba a llamar a la policía, pero mi dedo se detuvo justo antes de presionar el botón. Bajé el teléfono silenciosamente. Si Dolores podía ayudar a los niños a entrar a la secundaria, seguramente también los protegería, ¿verdad? Respondía Alejandro. Alejandro, mamá está fuera,
Trata de contactar a tu papá o llama al 120. Hubo 3 segundos de silencio al otro lado. Mamá, estoy llamando a tu línea fija. Ah. Te dije que estaba fuera. El taxi me espera abajo. No tengo tiempo. Ya hablamos después. Colgué el teléfono y apagué mi móvil. Dolores fue mordida varias veces, y Alejandro también recibió un par de mordeduras en la pierna. Sofía, que no subió a la montaña porque tenía dolor de estómago, se salvó. El incidente ocurrió en la ladera, y después de que Dolores fuera mordida, se desmayó. Alejandro comenzó a tener problemas de visión y dificultad para hablar. El equipo de rescate los encontró 3 horas después. Tras ser tratados, ambos sobrevivieron, pero Dolores quedó gravemente herida y es probable que tenga que estar en silla de ruedas de por vida. La pierna de Alejandro se quedó insensible y débil debido al veneno, y además el veneno afectó su sistema nervioso, causando problemas de memoria, concentración y trastornos del sueño. Esto fue un golpe mortal para él, que pronto comenzaría la secundaria. No me presenté en el hospital hasta 3 días después del incidente. Cuando Diego me vio, casi rugió. ¿Dónde has estado estos días? No te podía contactar. Alejandro fue mordido por una serpiente. ¿Por qué no fuiste inmediatamente a salvarlos? Si hubieras ido con los paramédicos, su condición no habría sido tan grave, le respondí, casi entre lágrimas. Me mandaron fuera de la ciudad por trabajo, y cuando llegué allí me robaron el móvil. No sabía lo que había pasado en casa. Luego lo cuestioné, pero, le pedí a Alejandro que te llamara. ¿Por qué no fuiste a verlos? ¿Qué clase de padre eres? Diego se quedó en silencio, sin saber qué decir. Yo continué, furiosa, es tu madre y tu hijo. ¿Cómo puedes ser tan insensible y culparme a mí? ¿Qué había más importante que salvar a tu madre y tu hijo? Vi que sus ojos se llenaban de culpa, y su tono cambió mucho. No quería culparte, es solo que te desapareciste durante 3 días, me preocupé mucho. Bueno, quédate a cuidar a mamá y a Alejandro, yo voy a cambiarme, me negué rotundamente. No, mi empresa tiene muchos problemas que atender, necesito volver. Contraten una enfermera para el hospital. Diego, aunque no estaba contento, finalmente aceptó. Capítulo 5. Alejandro salió del hospital antes que Dolores, pero parecía tener trastorno de estrés postraumático. Se despertaba a menudo de pesadillas y no se acercaba a las plantas. El sonido de las hojas movidas por el viento lo aterrorizaba y lo hacía gritar. Ver a Alejandro así me llenaba de sentimientos encontrados. En algún momento, realmente los había querido como hermanos. Pero su situación actual solo podía culparse a Dolores. Cuando comenzó el año escolar, Alejandro no estaba en condiciones de estudiar, así que fui a la escuela a gestionar su suspensión. Como tenía buenos resultados en los exámenes, la administración aprobó sin problema la suspensión. Cuando le entregué el recibo de la suspensión, él comenzó a llorar mientras se tapaba la cara. Tal vez ya se había dado cuenta de que no podría ingresar a esa secundaria. Suspiré en silencio. Esto era lo último que podía hacer por él. Puse mi antigua casa a la venta a través de una agencia inmobiliaria. Aunque era vieja, todavía podría venderse por unos 50 a 60,000. Pero ya tenía un comprador designado, y la vendería por solo 30,000. El día antes de que Dolores saliera del hospital, fui al mismo hospital a ingresar una solicitud de hospitalización. Cuando le pedí a Diego el depósito para la hospitalización, se quedó desconcertado. ¿Tienes que internarte justo ahora? ¿Y quién cuidará a mi madre cuando salga del hospital? Miré su rostro rojo y molesto, y saqué la orden médica para explicarle que me encontraron un nódulo en los pulmones y que el médico recomendaba operarme de inmediato. El nódulo no era grande, pero estaba presionando la tráquea y me causaba tos constante. El médico me sugirió que me lo quitaran cuanto antes. En mi vida pasada, lo había hecho 3 meses después, pero esta vez lo adelanté a propósito. Diego miró el papel con fuerza, respiró hondo varias veces y, finalmente, actuó como el buen esposo, sacando su tarjeta bancaria. Llamé a mi prima, que estaba de vacaciones, para que viniera a acompañarme unos días. Al día siguiente, justo después de la cirugía, cuando mi prima bajó a comer, Diego apareció con unos papeles para que los firmara. Yo acababa de salir de cirugía, aún estaba en ayunas y me sentía débil, pero él me apresuraba. Me dijo que un amigo suyo,
que había perdido su trabajo y se convirtió en agente de seguros, necesitaba que firmáramos algunas pólizas para ayudarlo con sus números, y que solo necesitaba mi identificación. Son pólizas baratas, solo unos 100 o 200 yuanes al año, solo por ayudar a un amigo. Solo firma al final, todo lo demás lo maneja él. Mientras me pasaba el bolígrafo, sacó su móvil para grabar. En ese momento, mi prima volvió, vio lo que sucedía y se sorprendió. ¿Qué pasa, cuñado? ¿Por qué tienes tanta prisa para que mi hermana firme justo ahora? Ella está muy débil, ¿estás seguro de que puede ver lo que está firmando? Diego rápidamente guardó los papeles, forzó una sonrisa y dijo, ay, como no me di cuenta. Claro, ella acaba de salir de cirugía. Esperaré a que se recupere para que firme. Mi prima lo miró con desconfianza y bromeó. Cuñado, no estarás tratando de que mi hermana firme algo relacionado con un préstamo, ¿verdad? Diego palideció, se enfureció y gritó, ¿qué estás diciendo? Después salió del cuarto rápidamente. Mi prima se sintió ofendida, y le pedí disculpas, diciéndole que no se preocupase y que siguiera comiendo. Ella, molesta, bajó las escaleras. Al día siguiente, el médico me recomendó que me levantara un poco. Mi prima me llevó en silla de ruedas al pequeño jardín del hospital para caminar un poco. Nos sentamos detrás de una roca artificial. De repente escuchamos una voz familiar. ¿No te dije que iba a ir esta noche? ¿Por qué vienes tan temprano al hospital? Miré hacia atrás y vi a Diego, que llevaba un termo de sopa y abrazaba la cintura de Luna, con una expresión entre resignada y consentidora. Señalé a mi prima con el dedo para que no hablara. Luna, coqueteando, dijo, cada vez que pienso en lo que cocinas para esa mujer, me siento mal. ¿Cómo se atreve a que la trates tan bien? Diego suspiró y respondió, cada vez que voy, soy yo el que cocina, pero tampoco quieres que ella esté tan enferma. Si mi madre está en la cama sin que nadie la cuide, si nadie hace las tareas de la casa ni cuida a los niños, ¿qué quieres que haga? Si te vuelves a casar conmigo, haré que ella se vaya de inmediato. Luna sonrió, no soy tan tonta, dejo que ella cuide a los niños, y ella se ocupa de todo, incluso de la educación. Contratar niñeras y profesores privados es mucho más barato así. Diego bajó la voz. Todavía no ha firmado lo de la casa a su nombre, pero lo intentaré de nuevo. Luna soltó una risa indiferente. Te dejo hacer lo que quieras, lo estoy esperando. Luego agarró el termo y dijo, voy a probar lo que hiciste, ya que no desayuné. Diego dudó por un segundo, pero al final le abrió el termo. Luna tomó un sorbo, frunció el ceño y dijo, está tan insípido y grasoso, qué asco. Cerró el termo y le dijo, no tengo ganas de beberlo, mejor dáselo a tu esposa. Diego le pasó un pañuelo, mientras ella se alejaba hacia el edificio del hospital. Mi prima, al ver esto, no pudo evitar llorar. Yo le sonreí, pero eso solo la hizo llorar más fuerte. Ella sollozaba, y yo acariciaba su mano, tratando de consolarla. Definitivamente haría que ellos sufriesen. Capítulo 6. Después de salir del hospital, descubrí que Diego había enviado a su madre a un centro de rehabilitación, esperando que me recuperara para que la cuidara. La agencia inmobiliaria me llamó para decirme que la casa ya tenía comprador. Cuando Diego se enteró, se enfureció. ¿Estás loca? Si vendemos la casa, ¿dónde vamos a vivir? Yo le respondí sonriendo, quiero cambiar a una casa más grande, esta está demasiado pequeña. Él frunció el ceño, ¿cómo vamos a permitirnos otra casa? Esta es vieja, pero está bien ubicada, cerca del hospital. Lo miré con una sonrisa significativa. Yo no tengo dinero, pero tú sí, ¿no? Después de que te dieron el título de profesor, ganas más de 200,000 al año. Yo cubro los gastos de la casa, no me digas que no tienes dinero. Diego, incómodo, dijo, lo tengo, pero todo está invertido en fondos y acciones, no puedo sacar nada por ahora. Como mencionó las inversiones, le respondí, si ya invertiste, quiero verlo. Después de todo, son bienes comunes del matrimonio. Voy a comprobar que la cantidad que inviertes esté de acuerdo con tus ingresos. Por supuesto, no quería que revisara sus inversiones, ya que todo ese dinero había sido usado para comprar propiedades y no quería compartirlo conmigo. No importaba, llamé a un abogado para que lo certificara.
Le pedí a Diego que firmara un documento en el que confirmara que todas sus inversiones hasta la fecha eran bienes comunes del matrimonio. Diego tardó en firmar y, con el rostro oscuro, me preguntó: Isabela, ¿qué quieres decir con esto? ¿Me estás acusando de algo? Le pregunté: ¿por qué no puedes firmar? Diego no firmaba, así que le consulté al abogado: si mi esposo transfiere activos, ¿cómo puedo investigar legalmente el flujo de dinero? Diego, asustado, dejó caer el bolígrafo. El abogado respondió: necesitaría solicitar una orden judicial para investigarlo. Una vez que la obtengas, el abogado podrá revisar sus cuentas bancarias, acciones, fondos, bonos y otros activos financieros. Es un proceso largo, pero es lo que se hace en casos de divorcio y división de bienes. Antes de que el abogado terminara de hablar, Diego firmó y me entregó el documento con su huella digital. Sonreí y pedí al abogado que grabara el video de la notarización. Comparado con la casa y la transferencia a Luna, los pocos ahorros que Diego tenía antes del matrimonio no valían la pena perder el 50%. Un mes después, vendí la casa por 300,000 a un amigo que había organizado. Diego verificó varias veces con la agencia. La agencia explicó que, aunque la casa estaba en una buena zona escolar, su ubicación no era ideal. Diego no era tonto y no quería venderla, pero la agencia le mostró el contrato. Si cancelamos unilateralmente el contrato, hay que pagar un 20% del precio de la casa. Yo traté de convencerlo: bueno, 300,000 no está mal. La casa de lado, que tiene más de 100 metros cuadrados, solo se vendió por 380,000. Si esperamos más, no la venderemos. Mi papá dijo que cambiar de casa requiere un apoyo de 500,000. Mejor venderla ahora. Cuando mencioné a mi padre, Diego no se atrevió a discutir más. Con el dinero de la venta, invertí directamente en la bolsa. Luego contacté a una empresa de mudanzas para trasladar nuestras cosas a la casa de Luna. Alejandro me seguía ansioso. Cuando vio la dirección, la de la casa de su madre, se sintió avergonzado y casi quería esconderse en un agujero. Le sonreí: aquí te sentirás cómodo, seguro que hay un cuarto para ti. Su rostro se sonrojó, sin atreverse a hablar. Cuando llegamos, tocamos la puerta, pero nadie abrió. Llamé a la policía y a un cerrajero. Mostré mis documentos y la investigación de la Administración de Viviendas, informando a la policía que la casa había sido ocupada ilegalmente y que habían cambiado la cerradura. Con la ayuda del cerrajero, abrimos la puerta. Luna regresó cargada con bolsas cuando ya habíamos terminado la mudanza. Me arrojó las cosas y me dijo que me fuera, que esa casa no era mía. Sacudí el certificado de matrimonio: esto es propiedad común de Diego y mía, quien debería irse eres tú. La policía le informó a Luna que la casa estaba a nombre de Diego y que era propiedad común del matrimonio, por lo que debía irse, o de lo contrario, tendría que compensarme. Luna, llorando, llamó a Diego para pedir ayuda. Me reí fríamente. Diego no podía ni siquiera defenderse. ¿Cómo iba a preocuparse por ella? Hace 2 días, envié las pruebas de la infidelidad que un detective privado había recolectado a la comisión disciplinaria de la escuela de Diego y a las autoridades educativas. Probablemente, ahora está siendo investigado. Capítulo 7. Diego se enteró de lo sucedido después del trabajo y se arrodilló ante mí para pedirme perdón, diciendo que había prestado la casa a Luna temporalmente y que no me lo dijo por miedo a que lo malinterpretara. También me pidió que hablara con mi padre para salvar su trabajo. Me prometió que cortaría todo vínculo con Luna y que viviríamos tranquilos. Lo miré sin decir nada. Usando el pretexto de ayudarlo con mi padre, me mudé de nuevo a la casa de mis padres. Hace un tiempo, cuando estaba reparando la vieja computadora de Diego, encontré pruebas de que había plagiado su tesis doctoral. Aproximadamente el 30% de su tesis estaba plagiada, y algunas de sus ideas eran copias exactas. Envié las pruebas a la revista que había publicado su trabajo para denunciarlo. No pasó mucho tiempo antes de que la revista retractara el artículo, eliminara el contenido de su base de datos, lo bloqueara para futuras publicaciones y enviara las pruebas a la universidad. La universidad inició una investigación. En ese momento, Carmen también denunció a Diego por plagiar su trabajo, vender derechos de autor, inflar presupuestos de proyectos y malversar fondos. Luego me enteré de lo que había sucedido. Después de la fiesta de despedida del maestro,
el esposo de Carmen le pidió el divorcio. Ella, triste y bebiendo, se encontró con Diego y Luna besándose. Al ver esto, corrió hacia ellos y comenzó a pelear con Luna, pero Diego la abofeteó en público. Fue entonces cuando Carmen se dio cuenta de que había sido engañada por Diego durante años, mientras él se beneficiaba de sus investigaciones. Enfurecida, decidió denunciarlo públicamente. Viendo el apoyo de todos, también decidí demandar a Diego por bigamia y ocultación de bienes matrimoniales. Pero, en 2 audiencias, Diego encontró excusas para no presentarse, retrasando el juicio. Sofía, probablemente sin saber lo que pasaba en casa, me llamó pidiendo dinero. Corté la llamada y la bloqueé. Después de 2 meses de investigación, le quitaron el título de profesor a Diego, lo despidieron de la universidad por conducta inapropiada, y tuvo que devolver los fondos malversados. Al día siguiente, después de que Diego fuera destituido, me llamó el centro de rehabilitación para informarme que Dolores había muerto de insuficiencia respiratoria. Se lo conté a Diego, quien guardó silencio por un largo rato. No asistí al funeral de Dolores, ya que no tenía nada que ver con su familia. Esa noche, mientras trabajaba, la policía me llamó para decirme que Diego se había caído al agua en el embalse de Sisán y que había sido rescatado por unos pescadores nocturnos. Fui al hospital. Diego estaba fuera de peligro, pero su pierna estaba gravemente infectada por una herida causada por un objeto afilado en el agua. El médico me explicó 3 opciones de tratamiento, y yo le pregunté, ¿cuál es la opción más económica? El médico dudó antes de responder, la amputación sería la opción más barata, pero, entonces amputen, respondí sin dudar. Todavía no estábamos divorciados, así que tendría que pagar la mitad de los gastos médicos, por lo que elegí la opción más barata. Después de la cirugía, Diego despertó completamente cambiado. Tomé su teléfono y llamé a Luna. Él me miró como si fuera una tonta. La llamada se conectó, y Luna, llorando, le dijo, Diego, ¿dónde has estado? No podía comunicarse contigo. La directora de Sofía me dijo que está teniendo problemas con el amor. Alejandro está mal, ¿qué hago? Diego, al escuchar la voz de Luna, tembló de emoción, sorprendido, preguntó, Luna, ¿estás viva? ¿No te moriste hace 2 años de cáncer de páncreas? ¿Qué dices? Estoy bien, no tengo cáncer de páncreas, respondió Luna. ¿Qué pasa con Alejandro? Lo están molestando en el extranjero. Luna estaba desconcertada. ¿Estás loco? Fue tu madre la que lo dejó ir al campo y lo mordió una serpiente. Diego se quedó paralizado por el shock, tratando de levantarse, pero al ver su pierna amputada, se quedó inmóvil, mirando la amputación con horror. Fue un momento espectacular. Se quedó mirando su pierna por un buen rato antes de dejarse caer de nuevo en la cama. Minutos después, su grito desgarrador llenó la habitación. Capítulo 8. Mi demanda de divorcio avanzó sin Diego comparecer ante el tribunal. Afortunadamente, las pruebas eran suficientes, y el juez dictó sentencia rápidamente. Debido a que Diego era el culpable, se le otorgó el 40% de los bienes, mientras que la custodia de los niños fue otorgada a él. Luna debía devolver los bienes que Diego le había transferido en secreto. Según los cálculos del abogado, la casa era mía, y el coche, las inversiones de Diego y el dinero que le dio a Luna eran suyos. Después de liberarme de esa familia, mi vida mejoró mucho. Dejé mi trabajo, compré una casa rodante, y me dediqué a viajar y grabar videos, lo que me trajo seguidores y me convirtió en una influencer de viajes. 2 años después, mientras cenaba con unos amigos, me enteré de que Diego había ido a la boda de Luna a causar un escándalo. Rompió el hotel y los equipos de la boda, y Luna llamó a la policía. Diego tuvo que pagar y fue detenido por 15 días. Después, comenzó a beber y terminó en muy malas condiciones. Sofía abandonó la escuela secundaria porque Diego y Luna nunca le enviaban dinero, y después de mudarse con un niño rico de la escuela, quedó embarazada y fue expulsada. Más tarde, Luna enfermó de cáncer de páncreas nuevamente, y su prometido rompió con ella. Buscó a Diego, pero él había desaparecido. El tiempo pasó rápidamente, y 2 años después, dejé de viajar tanto. Compré una casa con jardín y empecé a criar gatos y perros, llenando el jardín de flores. Un día, escuché una voz temblorosa detrás de mí, «¿Mamá?». Me di vuelta y vi a Alejandro. Caminaba con una ligera cojera en su pie izquierdo,
vestido con un uniforme gris azulado. Tenía los ojos rojos, su rostro lleno de emoción. Me detuve un momento, sonreí y le corregí: ya no soy tu mamá, llámame tía. No pudo evitar llorar. El perrito que llevaba en la mano intentó adelantarse. Sonreí con resignación y le dije: Suekyo es demasiado travieso, quiere jugar delante, voy a llevármelo. Cuando tengas tiempo, ven a casa a visitarme. Al darme la vuelta, también dejé escapar unas lágrimas. Por un momento, sentí que veía a los dos pequeños de hace más de 10 años, la niña tímida y el niño de grandes ojos. Miraban con curiosidad. El niño preguntó: ¿quién eres? ¿Por qué vienes a nuestra casa? Soy mamá. Exclamaron con alegría: ahora tenemos mamá, voy a contarle a mis amigos del jardín que tengo una mamá hermosa. Pero ¿cómo terminamos así?